Enfoque pasa un día con una enferma de cáncer que encuentra alivio consumiendo cannabis. ¿Quién te iba a decir a ti que ibas a haber cultivado alguna vez en tu vida marihuana? Pues nadie. Si no es por tu cáncer, hija, jamás. Algunos médicos son cautos al hablar de los beneficios de la marihuana. En este momento no disponemos de datos ni de conocimiento suficiente para poder recomendar a nadie el uso del cannabis en terapéutica oncológica. Los psiquiatras alertan del aumento del consumo de cannabis en los jóvenes, una droga que encuentran fácilmente. En el colegio, o cerca del colegio, un 70% de los jóvenes españoles dicen que les sería fácil conseguir cannabis. Las consecuencias del consumo de hachís preocupan a los especialistas. Aumenta el riesgo de padecer algún tipo de enfermedades psiquiátricas graves, como por ejemplo la esquizofrenia, o la psicosis tóxica, o la depresión. Muy buenas noches. Hoy vamos a tratar un asunto complicado y polémico. Este spray, que les voy a mostrar ahora, contiene extractos vegetales de cannabis, de marihuana, y se aplica debajo de la lengua. Se llama Sativex. Y pues bien, a partir del próximo mes de noviembre va a empezar a ser dispensado en Cataluña bajo receta médica a un grupo de 600 enfermos de cáncer, esclerosis múltiple y dolores crónicos que no han respondido a los llamados tratamientos convencionales. Se trata de un programa científico de los muchos que se realizan en otras partes del mundo con el que se pretende investigar y desarrollar posibles aplicaciones médicas del cannabis. Pero este es solo un aspecto de la droga. El otro aspecto es más sórdido y me refiero lógicamente al de las mafias de traficantes, al de su presencia en nuestra vida diaria. 3 de cada 10 menores de 30 años consumen hachís y aseguran que no les cuesta demasiado conseguirlo. Bueno, pues para hablar de estos dos aspectos nos acompañan Julio Boves, que es experto de la Comisión Clínica del Plan Nacional contra las Drogas y catedrático de Psiquiatría de la Universidad de Oviedo. Muy buenas noches. Buenas noches. También está con nosotros Rafael Borrás, vocal del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona y miembro de la Comisión para el Uso Terapéutico del Cannabis. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Buenas noches. Eusebio Mejías, que es psiquiatra y director técnico de la Fundación de Ayuda a la Drogadicción. Muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Martín Barriuso, presidente de la Federación Estatal de Asociaciones Cannábicas. Bienvenido, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y también está con nosotros Ángela Balvey, que es escritora y colaboradora de varios medios de comunicación, entre otros Radio Nacional de España. Muy buenas noches. Buenas noches. A todos ustedes les invito a que desde sus casas nos hagan llegar sus opiniones y preguntas a nuestro email, enfoque@ertve.es. Se las trasladaremos a nuestros invitados ya en la segunda parte de nuestro programa. El cannabis es la droga más consumida en España, sobre todo entre los grupos más vulnerables, los menores y jóvenes, y es una droga, y conviene aclararlo, porque puede provocar daños a quienes la consumen, y al menos así lo afirman numerosos especialistas. Pero señor Borrás, ¿es lo mismo fumarse un porro que consumir un fármaco derivado de la planta de la marihuana? Yo creo que es muy diferente, ¿no? Yo creo que las dos situaciones tienen enfoques distintos y el abordaje es distinto también. En este sentido, yo creo que el programa que se va a iniciar en Cataluña parte de un consenso importante por parte de todos los profesionales. Hay médicos especialistas que estarán en el programa, farmacéuticos, farmacólogos, que bajo un rigor científico han decidido desarrollar un programa con un fármaco, con extracto de cannabis, buscando las posibilidades de la sustancia para aliviar síntomas de determinadas enfermedades. Yo creo que este es un elemento importante y hemos de diferenciarlo muy bien del uso recreativo. Señor Boves, ¿qué piensa usted? Bueno, pues yo creo que efectivamente empezamos a poner las cosas claras, diciendo que una cosa es ensayar hasta dónde hay un beneficio esperable en base a unas supuestas observaciones de aplicación, y para ello pues hay que ensayar con método científico para comprobar que lo que realmente encontramos es atribuible a la sustancia y que eso persiste y tiene unos efectos beneficiosos y puede tener también unos efectos secundarios o de dificultades de tolerarse. Por lo tanto, yo obviamente tengo que estar en favor de que se estudien las posibilidades terapéuticas de cualquier sustancia, esté en la naturaleza, o sea de síntesis, o sea semisintética, o haya sido producida por el procedimiento que sea.
Así que los médicos tradicionalmente estamos acostumbrados a probar que las sustancias de la naturaleza y otras elaboradas por procedimientos distintos puedan ser eficaces o efectivas para distintos subgrupos de la población. Yo me pregunto, y supongo que muchas personas se lo están preguntando desde su casa, si no estamos confundiendo a la población al hablar de drogas y de fármacos que se obtienen de la misma planta. Probablemente sí estamos confundiendo, pero no porque se den estas dos circunstancias, que por otro lado es algo absolutamente conocido, es decir, no es la primera vez que se extrae una utilidad terapéutica de un producto que tiene que ver también con una forma de abuso, con una droga. Por ejemplo, el opio es una sustancia que claramente está connotada como una sustancia de abuso y, sin embargo, nadie duda de la eficacia terapéutica de los opiáceos. Y nadie confunde eso. Yo no he oído a nadie decir, fíjese usted si es buena la heroína, que hasta sirve para curar. Nadie lo dice. Y sin embargo sí lo he oído de, fíjese qué buena es la marihuana, que por ser buena hasta cura. Ahí hemos generado una confusión. No sé quién es responsable último, pero ciertamente esa confusión es la que conviene aclarar. Ningún reparo al uso terapéutico, una vez que se demuestre, de un producto farmacológico. Y otra cosa que no tiene nada que ver con esto es que eso legitime el uso general, llamado recreativo, de la sustancia que está en origen de ese producto. Nada que ver. Yo no sé, Martín Barrioso, lo que piensa al respecto. Pues a mí me parece que la cuestión fundamental es, sobre todo, el sufrimiento de las personas. Es decir, si retrasar el acceso de las personas a los cannabinoides, sea en forma de fármacos normalizados o de marihuana, representa un problema sanitario para personas concretas. Yo creo que es de perogrullo que a los enfermos de hoy los fármacos de mañana, de dentro de un año o de dentro de 3, no les resuelven nada. Nosotros apostamos por la normalización y entendemos que lo normal es que un fármaco lo prescriba el médico y lo dispense el farmacéutico. Ahora, en tanto en cuanto dispongamos del fármaco ideal, no veo por qué se debe impedir a personas adultas que libremente lo decidan acceder a los cannabinoides en forma de planta de marihuana y automedicarse y aliviar sus sufrimientos si ellos así lo consideran. Y por eso pienso que tanta discusión sobre el control, sobre las propiedades del fármaco ideal, etcétera, etcétera, lo único que hacen es posponer el momento en el que personas que están viendo el programa en este momento, que mañana puede que tengan una sesión de quimioterapia o que puede que tengan en este momento esclerosis múltiple, puedan acceder de verdad a sustancias que efectivamente en muchos casos alivian su sufrimiento. Sí, yo no sé si Ángela Balaví considera un riesgo el que la sociedad pueda recibir el mensaje de que si es bueno para la salud, ¿por qué no lo utilizo yo en mi vida cotidiana? O sea. Bueno, yo creo que en principio toda la farmacopea que utilizamos son drogas que afectan a nuestro organismo y con fines curativos, que muchas de ellas tienen efectos secundarios, o la mayoría de ellas tienen efectos secundarios porque los medicamentos perfectos estamos lejos de haberlos alcanzado. Entonces, es cierto que si el cannabis puede servir para aliviar cierto tipo de dolencias, pues habrá que investigarlo. Ahora es bien cierto también que corremos el riesgo de banalizar un problema que afecta a nuestros adolescentes principalmente, y es el del uso recreativo del cannabis, que a mí pues me parece que hay que tomarlo con precaución. La diferenciación ha de hacerse, yo creo que es clara, pero no hemos de perder la base de donde partimos. Y partimos de un grupo de pacientes que toman cannabis a nivel terapéutico y les mejora su calidad de vida. Y a partir de aquí nosotros como profesionales sanitarios tenemos dos opciones. O decir, está usted tratando con una sustancia ilegal, y la otra es dar apoyo a esta gente, minimizar al máximo los riesgos del consumo de la sustancia e intentar pues que tengan el menor número de problemas posibles. Si hay una indicación médica contrastada y hay una indicación terapéutica, ya no está en presencia de una sustancia ilegal. Está en presencia de una sustancia legalizada como fármaco. Eso, insisto... pero ahora mismo no es legalmente posible la indicación médica. El ensayo clínico que acaban de hacerlo va a ser absolutamente legal. Eso, ningún reparo. Sin embargo, la propuesta que tú acabas de hacer hace un momento, en alguna medida nos retrotrae a una situación precientífica. Viene a ser algo así como decir, tenemos un producto que en principio suponemos que es terapéutico,
que toda aquella persona que entienda que puede beneficiarse, que lo use. Y la discriminación de hasta qué punto me beneficia, con qué riesgo lo hago, si lo que busco es un beneficio objetivo o subjetivo, etcétera, etcétera, lo dejo a el albur de la decisión del propio sujeto. A mí me parece que eso en última instancia el soberano sobre su propia salud y quien debe tomar la decisión de si asume ciertos riesgos o no los asume. Pero entonces otra cuestión, perdóname, otra cuestión es que lo ideal sea que efectivamente haya una indicación médica, que efectivamente el fármaco tenga unas propiedades determinadas que hagan que sea el fármaco ideal, digamos, si es que existe tal cosa, y otra cuestión es que condenemos a miles de personas a sufrir vómitos o espasmos sencillamente porque tenemos que discutir los especialistas, estamos hablando de seres humanos que sufren y yo creo que esa es la cuestión principal. Martín Barriuso, vamos a ver precisamente un ejemplo ahora. Vamos a escuchar la historia de Gema. Ella es una mujer que hace 5 años padeció un cáncer de pecho, se tuvo que someter a sesiones de quimioterapia y solo consiguió aliviar esos vómitos y náuseas consumiendo cannabis. Jamás hubiera pensado en las posibilidades terapéuticas de la marihuana. ¿Te acuerdas, mamá, cuando te planteó lo de empezar a utilizar la marihuana? ¿Quién te iba a decir a ti que ibas a haber cultivado alguna vez en tu vida marihuana? Pues nadie. Si no es por tu cáncer, hija, jamás. Hace 5 años a Gema le descubrieron un tumor de 8,5 centímetros en uno de sus pechos. Era un carcinoma especialmente agresivo y los médicos decidieron someterla rápidamente a sesiones de quimioterapia. Es después de la segunda sesión de quimioterapia cuando yo me empiezo a acusar unas náuseas imposibles, como si estuvieras envenenada realmente, ¿no? Gema se informó de las posibilidades terapéuticas de la marihuana y de que ésta podría ayudarle a aliviar los efectos de la quimioterapia. Recuerdo, por ejemplo, un señor, y bueno, este hombre necesitaba marihuana ya, ¿no? Y estaba mi madre, que tiene 65 años, y le decía, pero hombre, no se preocupe, que no será para tanto, tal. Y cogió el señor y delante nuestro cogió, se arrancó un matojo de pelo y dijo, no, es que yo quiero la marihuana ahora, no la quiero dentro de 3 meses porque igual estoy dentro de una caja de pino. Cuando la segunda sesión de quimioterapia la vi hecha una piltrafa y sin vida y había que ayudarla como fuera. La ayudé a envolver algún canutillo de esos porque ya no tenía flexibilidad en las manos para poderlo hacer ni fuerza. La sensación más inmediata que tienes con la marihuana es que esa náusea que tienes, que te está rodeando continuamente y que esa gana de estar tumbada sin hacer nada y sin que te hable nadie, desaparece. La marihuana no cura, pero puede ayudar a mejorar la calidad de vida de algunos enfermos, principalmente de cáncer, sida y esclerosis múltiple. Pero no todos los especialistas se ponen de acuerdo a la hora de recomendar el uso del cannabis. Tanto el diagnóstico de cáncer como la quimioterapia son situaciones realmente duras para los pacientes y se trata en nuestra labor asistencial de poder ofrecer la máxima paliación posible de algunos de los efectos secundarios y la marihuana puede ser un elemento importante en ese sentido. En este momento no disponemos de datos ni de conocimiento suficiente para poder recomendar a nadie el uso del cannabis en terapéutica oncológica. La mayoría de los especialistas desaconsejan fumar el cannabis y recomiendan en su lugar inhalarlo, tomarlo en infusión o mezclado con algún alimento. Cojo el cogollito de la planta y lo pico pues como si fuera perejil. Lo puedes untar en una tosta para hacerte pantumaca. No todos los pacientes encuentran su remedio en la marihuana. Además, su consumo está contraindicado en personas con trastornos psicóticos, problemas psicológicos o de corazón. Pero como Gema, hay quien ha encontrado en esta planta milenaria una forma de mejorar su calidad de vida y no dudan en reclamar la despenalización para su uso con fines médicos. Ángela Balbey, no sé si conoces casos parecidos al de Gema. Pues sí, conozco. ¿Qué te sugiere esto? Sí, conozco. Yo tengo un amigo que tenía un cáncer y tenía su propia plantación, que por cierto le hacía creer al cortijero que le cuidaba aquello, que eran unas plantas ornamentales, y le decía, oiga, usted que esto grifa, que se está confundiendo, ¿no? Porque es una planta bonita. Es verdad que él lo consumía y le aliviaba bastante, pero también me confesó en varias ocasiones que esto engancha, o sea, engancha. Es verdad que el cannabis fumado engancha. Yo no he sido consumidora de cannabis, ni de una forma recreativa, ni afortunadamente tengo que consumirla
causas terapéuticas, pero es una droga que fumada pues tiene efectos que todos conocemos, unos efectos secundarios. Entonces, ¿hasta qué punto esos efectos secundarios que el paciente tiene que arrostrar contrarrestan o compensan los beneficios de su tratamiento? Yo no lo sé, supongo que los especialistas... Habría que ver si los efectos secundarios del cannabis se eliminan cuando se convierte en fármaco. A ver, lo que hay que hacer es confiar en los especialistas. Entonces, tenemos dos situaciones. Una situación son aquellas personas que están consumiendo cannabis con finalidad terapéutica sin ningún tipo de control, en la clandestinidad. Esta es la realidad que hoy hay en nuestro entorno. Pero no están con ninguna finalidad terapéutica porque no se la ha prescrito nadie. Están utilizando la fantasía y la mala información. En el estudio que hicimos hace año y medio, claro, el 13% lo conocía su médico, el resto no. Lo que estamos consiguiendo... cuando el médico lo prescribe, no cuando el médico se da por Sí, señor Boves, le doy la palabra enseguida para que responda. Es que si no... pero le vamos a dejar terminar la información es crucial en estos casos. No, pero yo creo que lo que es interesante es que debates como este hacen abrir el tema y que mucha gente pueda consultar y decir a su médico que está consumiendo cannabis, porque esto también es un disconfort importante para el paciente, porque muchas veces ni lo sabe su médico ni incluso su familia. Y a partir de aquí vemos esta situación, que es la situación real, porque a veces hay que bajar, hablar con la gente, con las asociaciones, con los enfermos, que son los que están padeciendo el problema, y la situación científica de investigación que se abre ahora en Cataluña. Señor Boves, vamos a ver, yo es que creo que es crucial que hoy por lo menos aquí demos información rigurosa. Entonces, en esta primera parte me parece muy bien que discutamos los aspectos terapéuticos tanto del tetrahidrocannabinol como de los derivados, que son muchos y tienen muchas expectativas de ser utilizados con productos medicinales en su día. Entonces, a mi juicio yo creo que, porque esta es una de las partes del debate donde los que hacen apología del cannabis dicen como posiblemente sea terapéutico, pues entonces quiere decir que es bueno para todo. Y ojo, porque aquí hay riesgos muy importantes para la salud y sobre todo para la salud de los adolescentes que están expuestos a situaciones que deberían de protegerse, a mi juicio. Bien, entonces, ¿cuál es lo que se asume a nivel universal? Pues que es posible que haya aplicaciones terapéuticas no solo del cannabis, sino de derivados químicos, o sea, de modificaciones de las sustancias que componen el cannabis. Entonces, todo eso está sin probar, es probable, está sin demostrar. ¿Qué es lo que está demostrado? Que para algunos aspectos muy terciarios de un proceso oncológico, evidentemente las náuseas, también es una sustancia antiemética, controla los vómitos, pero al igual que otros muchos fármacos que ya están en la farmacopea, que ya están probados, etcétera, etcétera. Entonces, este es uno de ellos, sin duda, y tal parece que va a ser uno de los que tiene muchas posibilidades de ser utilizado en el futuro. Pero no hay que ampararse en unos previos para deducir que ya es una sustancia terapéutica para todo, etcétera, etcétera, porque entonces estamos engañando a la población. Obviamente, sí, pero el hecho es que hay pacientes que afirman que a pesar de que les pueda producir determinados problemas debido a sus efectos secundarios, les compensa claramente el consumir cannabis. En nuestra asociación tenemos 39 personas que hacen uso terapéutico, es decir, que se automedican. Que no hay uso terapéutico. Bueno, es una falacia, que no hay uso terapéutico. Es uso terapéutico cuando está prescrito. El paciente considera, primero, que sus síntomas disminuyen y que mejora su calidad de vida. Para mí eso es terapéutico. Entonces, si quiere podemos discutir sobre el concepto terapéutico, pero creo que sobre calidad de vida, que no se demostró por ninguna parte que ha mejorado la calidad de vida. Si me permite, señor Boves, que yo termine. Señor Boves, por favor. En nuestro caso, a los pacientes les recomendamos que eviten la vía fumada, porque el humo conlleva una serie de gases irritantes, una serie de riesgos, que es preferible la vía oral. Les proporcionamos el prospecto elaborado por el Colegio de Farmacéuticos de Barcelona, que no sé si fue redactado por el doctor Borras aquí presente. Les pedimos, y además esto, quiero decir, es público y notorio porque aparecimos hace unos meses en esta misma cadena, en el programa Crónica, y aparecía yo mismo explicando a una paciente que informe a su médico, que no abandone en ningún caso el tratamiento prescrito por el médico y que solicite la opinión del especialista que le atiende. Y con esas condiciones, luego cada cual, en tanto que persona adulta y soberana sobre su propia salud, decide si asume los riesgos que pueda conllevar el consumo y, por lo tanto, si esa persona considera que para ella es terapéutico y que le mejora su calidad de vida, no entiendo por qué nadie se arroga la autoridad moral y legal para impedir que esa persona haga eso. No lo entiendo, sinceramente. Y desde luego, desde el punto de vista de la medicina hipocrática, el primero no causar daño, me parece que es... Vamos a dar la palabra ya, señor Mejías, lo que no está en cuestión es que todos tenemos la obligación
médicos y no médicos, de intentar aliviar en lo posible el sufrimiento de los otros y mejorar en lo posible los niveles de calidad de vida de esas personas. Por tanto, no me parece que sea legítimo, y creo que es armar la confusión, el separar, establecer una disociación entre los que se preocupan y los que no se preocupan por la calidad. Segundo lugar, sentado ese principio, otra cosa muy distinta es cómo eso se lleva a la práctica. Si queremos discutir el derecho que tiene una persona, o que no tiene, a autoadministrarse lo que le parezca conveniente, lo discutimos, pero es un nivel de la discusión que no tiene que ver con el uso terapéutico. El uso terapéutico, hoy por hoy... La autoadministración cabe en el uso terapéutico igual que en el uso recreativo. Yo conozco montones de personas también que, por ejemplo, alivian sus síntomas con alcohol. Y nadie aquí diría que es terapéuticamente legítimo aliviar con alcohol, lo cual no significa una falta de respeto para esa persona, no significa que ella no tenga derecho, sí, pero de eso a decir que el alcohol puede tener, tomado de esa forma, una utilización terapéutica, es mucho decir. Señor Mejías, ¿quién hace aquí confusión? Bueno, creo que no es pertinente, puesto que sí existen pruebas científicas de las aplicaciones terapéuticas de los cannabinoides, cosa que no se puede decir de la alcohol. Lo que significaría que alguien tenga una plantación de opio y que diga todo aquel que sienta que puede beneficiarse fumando opio, que acuda a la plantación. Nos parecería un disparate. No, a usted le parecerá un disparate. A mí me parecería un disparate. Pero es por eso estamos discutiendo. Científica le parecería un disparate, y probablemente a las personas que se autoadministran el opio sin tener en cuenta los efectos secundarios, al final les parecería un disparate. Pues si les parece, vamos a hablar de la otra cara de la moneda, porque 2 de cada 10 jóvenes españoles fuman hachís habitualmente, y además el 60% de los adolescentes no ve ningún problema en consumirlo, incluso algunos piensan que es beneficioso. Es, como digo, la otra cara del cannabis en España, un país en el que se confiscaron el año pasado casi 800.000 kilos de esta droga. El cannabis sativa es una planta de la que se consumen principalmente sus hojas y flores secas, la marihuana, o bien su resina, el hachís, que se fuma mezclada con tabaco. Es la droga más adquirida del mundo. Entre los países donde más se consume están Nueva Guinea, donde más del 29% de su población lo hace habitualmente, y detrás de ella destacan Australia, Estados Unidos, República Checa, Reino Unido, Francia y España. En nuestro país, más del 60% de los jóvenes no ve ningún problema en su consumo. En España, en estudios europeos, se ve que es el país que más fácilmente la gente dice que puede conseguir cannabis. En el colegio, o cerca del colegio, un 70% de los jóvenes españoles dicen que les sería fácil conseguir cannabis. Si sus efectos a corto plazo pueden ser desinhibición, aumento del apetito y somnolencia, su adicción tiene otros. Como la memoria, se recuerda peor, se atiende peor a los estímulos y aumentan las dificultades para resolver problemas. Pero sí aumenta el riesgo de padecer algún tipo de enfermedades psiquiátricas graves, como por ejemplo la esquizofrenia, o la psicosis tóxica, o la depresión. El mayor productor de cannabis del mundo es Marruecos, y España el que más requisa. Hace 6 años, el número de españoles que estaba a favor de la legalización del cannabis era de casi un 19%. El año pasado superaba el 36%. En España se penaliza la conducta orientada al tráfico y el consumo de cannabis si es en lugares públicos. Así, el cultivo para dosis propias no está expresamente prohibido. ¿Qué ocurre a nuestro alrededor? Muchos españoles están convencidos de que en otros países las leyes son mucho más permisivas respecto a nuestro país, y esto es absolutamente falso. Es decir, cuando en algún país se hace algún progreso es para acercarse a las condiciones españolas, en que el consumo no está penado. Las grow shop son tiendas en las que se venden productos para cultivar el cannabis, un sector que mueve en España más de 3 millones de euros, cuenta con unos 300 establecimientos y hasta tiene su propia feria. Después de haber pasado un periodo en el que las tiendas estaban más enfocadas a la reivindicación de la marihuana, es decir, la tienda un poco de la imagen del fumeta, etc., ahora ha llegado el punto de dar un toque más y dar un paso más adelante hacia la profesionalización del sector.
Internet les permite vender una gran gama de productos. Nosotros disponemos de un stock de entre 400, 500 productos destinados a lo que es el autocultivo para autoconsumo de cannabis, destinados a lo que es el cultivo interior-exterior. Y bueno, hay un espectro bastante más amplio de entre 4 o 5 mil productos en el mercado habituados para lo que es el cultivo de la misma. De estas tiendas, lo que más se vende son los fertilizantes, frente a las semillas de cannabis que pueden suponer un 15% de sus ventas. Y es que las grow shop son consideradas por la administración como tiendas de jardinería. Estamos sometidos ante muchas trabas administrativas cuando todos nuestros productos son totalmente legales. Cannabis sativa, una planta de muchos efectos. Yo le voy a decir una cosa, y es que yo mismo me sorprendo de lo que cuenta este reportaje, y no sé si Ángela Balbey tiene una idea acerca de estas drogas blandas, si su presencia es tal y como se cuenta en esa información. Yo creo que está muy aceptado y muy tolerado socialmente, y yo sí tengo mis reparos. Tengo una hija adolescente que ve con mucha naturalidad el consumo de cannabis, que incluso no me consta que fume, espero no pillarla algún día, que me ha recomendado que me fume un porrito de vez en cuando para calmar mis nervios, que me ha regalado alguna esencia de perfume de cannabis. A mí eso me preocupa, sinceramente. Yo no soy consumidora de cannabis y he visto los efectos del consumo continuado a lo largo del tiempo durante muchos años de cannabis, y efectivamente tiene un efecto inmediato y trágico en la memoria y en la capacidad de resolución de problemas, como decía este reportaje, y eso a mí sinceramente me preocupa, y que conste que estoy encantada de que sí tiene un uso terapéutico, porque hay mujeres que lo reclaman, mujeres enfermas de cáncer, y tienen que tener sus razones, pues que esto se investigue, pero ojo, ojo con el tema, que es delicado. No hay ninguna sustancia psicoactiva que haya mejorado su imagen como la ha mejorado el cannabis en los últimos 15 años en España. Sí. Algunos de los datos que salían en el reportaje son datos de investigaciones nuestras. Yo solo voy a señalar uno, y es que por primera vez en el 2004, cuando a la población general española, entre 15 y 65 años, se le preguntaba por un ranking de teórica peligrosidad de las drogas, ponían en último lugar al cannabis detrás del alcohol y del tabaco. Por primera vez. El cannabis ha adquirido la imagen... No, está por encima del tabaco, ¿eh? Mucha gente que no le gusta fumar el tabaco. Vale, sí, efectivamente. Por primera vez se ha dado esta situación, y en este momento la imagen del cannabis, dicho por la población general, sobre todo más por los jóvenes, pero también por la población general, es una sustancia natural, es una sustancia ecológica, es una sustancia que socializa, que se consume. Yo lo siembro, yo lo cultivo, yo lo seco, yo lo comparto con mis amigos. Es una sustancia inocua, es una sustancia limpia, y que, por si fuera poco, encima sirve para curar. Este es el tipo de confusión que yo creo que a veces, sin darnos cuenta, generamos, y que para no generarla habría que separar muy claramente lo que es un uso terapéutico en las condiciones que antes se llamaba Rafael Borras, y lo que es esa política de autoadministración con intencionalidades lúdicas o terapéuticas o evasivas o del tipo que sean, que sería, si se quiere, algo a discutir aparte, pero que desde luego no tiene que ver con uso terapéutico. Sí, Mario Barriso. Sí, vamos a ver. Es evidente que el cannabis se ha popularizado, que ha aumentado su consumo y también que ha aumentado sus consumos problemáticos. Y yo le voy a ser claro, a mí me preocupa. Y si hiciéramos una encuesta entre los miembros de nuestras asociaciones, veríamos que probablemente al 90% le parece preocupante que haya chavales de 13 años que se metan un porro a las 8 de la mañana antes de entrar al instituto. Efectivamente. Ahora, al mismo tiempo que decimos eso, también decimos que estamos un poco cansados de que a gente adulta, que asumimos libremente los riesgos porque consideramos que el consumo nos produce más beneficios que perjuicios, se nos estigmatice y se nos criminalice con la excusa de proteger a los jóvenes. No mucho más que con otras cosas. Que se nos estigmatice y se nos criminalice, como os he explicado antes de entrar al programa. El otro día a mí me han detenido junto con otros 2 miembros de la asociación y me he pasado un par de días en celda de aislamiento por tener unas plantas para el uso de los socios de nuestra asociación, todos ellos personas adultas y que se han declarado usuarios de cannabis. Entonces, nos fastidia que las mismas personas que han estado realizando campañas supuestamente preventivas
para impedir que esto sucediera, que los mismos responsables de las políticas represivas dirigidas a impedir que esto sucediera, que han fracasado estrepitosamente, sean los que insistan en decirnos que la culpa de que esto pase es de nosotros, de los que consumimos, que además de tener que escondernos, que además de tener que soportar que nos pongan multas, que nos confisquen, además de tener que recurrir a un mercado negro donde lo que domina son los precios abusivos y la falta de calidad, encima resulta que somos nosotros los que tenemos la culpa de que las políticas actuales no funcionen. Los jóvenes no les hacen caso a la hora de hablarles de los riesgos del cannabis, porque es muy difícil que alguien que está aprendiendo a nadar por su cuenta le haga caso a la hora de cómo se debe nadar y de cómo evitar los remolinos a alguien que hace alarde de no haberse bañado en su vida. Entonces, mejor harían ustedes en tomar en cuenta a los usuarios no problemáticos, que somos la mayoría, a la hora de intentar educar a los potenciales usuarios problemáticos y a la hora de intentar de que los adolescentes no consuman, que seguir insistiendo en criminalizarnos a todos y meternos en el mismo saco. No hablemos de ello, pero sí, por ejemplo, de los perjuicios que puede causar este tipo de drogas. Claro. Vamos a ver, yo creo que en el debate, afortunadamente, se han ido perdiendo los aspectos demoníacos que había en el pasado y cada vez más se puede debatir sobre los aspectos que ocurren cada día en miles de personas que consumen cannabis. Y eso se puede debatir, creo yo, con suficiente tranquilidad en estos momentos. Lo que ocurre es que para debatir hay que hablar con rigor y no asociar los aspectos terapéuticos que están muy insuficientemente demostrados, y prueba de ello es que hay un ensayo clínico en Cataluña que está en marcha. Esta marcha quiere decir que no ha terminado, o sea, no ha demostrado la eficacia para la cual se supone que hay autoconsumo. ¿Y está demostrado los aspectos negativos? Los aspectos negativos, hombre, los médicos no tenemos que decir qué hacemos cada mañana, ni cada tarde. Y eso no quiere decir que eso diga, pues como tiene aspectos para una población determinada negativos, los demás tienen que estar maniatados. No ese es el debate. El debate es que, efectivamente, España, igual que el contorno europeo donde nos movemos, en estos momentos acepta que estamos suspensos en salud mental respecto a los objetivos que nos teníamos planteados para el año 2000 en drogas. Y eso quiere decir pues que hay ánimo de lucro detrás y hacen un marketing envidiable, mucho mejor que el marketing oficial, y por eso han conseguido tanta apología que ha aprendido. Es decir, yo creo que es que las campañas de prevención de la droga, precisamente enfocadas a prevenir el consumo del cannabis, lo que han hecho ha sido potenciarlo, o sea, normalizarlo, regularizarlo y potenciarlo. Es decir, que no hay que olvidar que hay lucro detrás. Sí. Y por lo tanto, hay mucha gente que apologiza y se aprovecha de cada vez que surge algo que puede tener que ver con la terapéutica y dice, ¿ves? Ya estamos aquí, si es que nos están prohibiendo ser terapéuticos. Yo estoy de acuerdo en lo que comentabas antes, ¿no? Las campañas que se están haciendo actualmente solo hablan de los aspectos negativos del cannabis. Y yo creo que hay que hablar mucho más amplio. La gente joven ha de ver que se pueden manifestar problemas, que hay riesgos y que hay un sentido de probabilidad de que aparezcan, porque a veces no aparecen. Entonces es el problema, que muchos jóvenes se le manifiesta la problemática que puede aparecer, pero luego no la sienten suya. Este es un primer aspecto. Luego yo creo que hay dos niveles asistenciales muy importantes. El primero de ellos es la prevención en jóvenes, estamos de acuerdo. Pero esta prevención ha de ir por dos puntos. Con los jóvenes, sobre todo a nivel de escuelas, pero paralelamente con los padres. Porque si no damos el mismo mensaje en un lado y otro de la balanza, no haremos nada. Yo creo que es un elemento importante. Bien. Y también que los padres estén un poco más relajados. Y el otro serían los programas de reducción del riesgo. Tenemos un número importante de consumidores, por lo tanto, hemos de minimizar al máximo los riesgos del consumo. Bien, llegados a este punto, la pregunta a nuestros invitados es si están a favor o en contra de la legalización del consumo de la marihuana. Hablaremos de ello a la vuelta de la publicidad. En la segunda parte de nuestro programa también vamos a hablar con nuestro invitado. Él es Tony Moll. Muy buenas noches, Tony. Buenas noches. Ha sido consumidor de cannabis durante mucho tiempo y ha logrado desengancharse. Tony nos va a contar su experiencia con la droga dentro de unos minutos. Hasta ahora mismo. Como les decía, esta noche nos acompaña Tony Moll. Empezó a consumir hachís a los 24 años, cada día podía fumarse entre 10 o 15 porros, y ahora, después de someterse a terapia, Tony es exconsumidor de cannabis. Gracias por acompañarnos, Tony. En los años 80 fumarse un porro formaba parte, bueno, pues de todo lo que era una visión especial de la juventud, de la progresía, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuándo fumaste tu primer porro y por qué? Yo el primer porro me cuesta recordarlo.
quizás fuera a los 18, 19 y fue simplemente canutos que me pasaba un amigo. A mí no me gustaba demasiado fumar, quiero decir, me mareaba y no me gustaba especialmente. Y bueno, ya después él, relacionándome con él y esto poco a poco me fue gustando. Hasta que le llegué un día y le dije, oye, ¿por qué no me compras algo? Y es a partir de los 24 años eso mismo, cuando empiezas a consumir ya de forma habitual. Eso mismo, yo digamos lo considero en los 24 años cuando en un punto que la vida empieza a ser de otra manera, de otra manera que yo no me había planteado que fuera, empiezan a surgir problemas y empieza a ser divertido al llegar a casa después de trabajar fumarse un canuto. ¿Qué efecto le producía en ese caso? ¿O qué buscabas en la droga? Huir. Buscaba en ese momento, yo no era capaz de afrontar los problemas que estaban viniendo y aquello fue apareciendo como una manera de que la vida tuviera un poco otro color, ¿no? Porque estaba siendo muy gris o negra en algunas ocasiones. Y en aquel momento no había, en aquellos tiempos por lo menos, no había una gran información acerca de los efectos de este tipo de drogas, ¿no? Apenas. No, digamos que formaba parte como una historia, o yo creo que forma parte todavía, de una historia de cómo ser muy guay, ¿no? De que, oye, pues estoy aquí fumando, me fumo mi canutito cuando llego a casa, de buen rollito y ¿qué pasa? Aquí no hay ningún problema. Pero llega un momento, Tony, en que una persona que es consumidora, como en tu caso, empieza a sentir que tiene algún problema, ¿no? Sí. ¿Cómo se manifiesta ese problema? Pues mira, pasaron varias cosas. La primera fue que estuve a punto de tener un accidente laboral muy grave. Yo estaba fumaba en el trabajo, fumaba a todas horas y entonces en ese momento estaba solo, pero estuve a punto de perder la vida, de perder el trabajo, de perderlo todo. Y ya después, el segundo hecho muy significativo, pues un día hablé con un amigo, mi amigo me dijo, Tony, tengo problemas con la cocaína, échame una mano. Me informé, me dijeron, ves al proyecto Hombre, es el mejor sitio. Fui allí con él, hicimos una serie de entrevistas y yo le dije al terapeuta que yo fumaba algunos canutos y cuando dije, ¿cómo puedo ayudar a mi amigo? Me dijo, tú no puedes ayudar a tu amigo, tú eres tan drogadicto como él. Al fin alguien estaba anunciando cuál era mi problema. Al fin alguien me había llamado drogadicto. Sí, que estaba enganchado a una droga. Distinta a la cocaína. Adicto a una droga. El consumir estas drogas blandas, el cannabis, ¿cree usted que le pudo llevar, o crees que te pudo llevar a consumir otras drogas como cocaína o otras diferentes? Verás, a mí la diferenciación droga dura o droga blanda me hace mucha gracia. De hecho, yo en el programa he estado con compañeros en un mismo grupo de trabajo donde había cualquier tipo de drogas. Por supuesto que he probado drogas diferentes, porque al final se trata de las decisiones que tú tomas, del valor, de por qué tomas esas decisiones. Si la decisión es huir, yo usaré cualquier sistema para huir. Al fin y al cabo lo que yo busco es el placer y este placer me lo puede dar el cannabis, me lo puede dar la coca, me lo pueden dar los pasteles o el sexo. Esté legal o no esté legal, porque mi decisión es salir de donde estoy, no a través de mis decisiones y a través de mi responsabilidad, sino a través de la huida. Entonces, por supuesto, cualquier sistema que fuera bien para huir de mi realidad. Y cuando empiezas a hacer el tratamiento y a dejar de consumir, ¿notas el síndrome de abstinencia? ¿Y de qué manera lo notas? Si es que lo notas. Noto toda la... en qué se había convertido mi vida y mi personalidad. Lo adictivo no es para mí la droga, lo adictivo en ese momento era mi personalidad, era mi manera de afrontar las cosas. El síndrome de abstinencia viene cuando yo me tengo que enfrentar a situaciones duras en la vida y necesito el bastón, necesito tomarme algo para afrontarlo y no me basta pues coger lo que decíamos, pues mis valores, decidir que yo quería vivir la vida con sinceridad, quería vivirla con transparencia, quería vivirla con responsabilidad y darme cuenta de que lo que me pedía el cuerpo era huir de cualquier manera. Y ahí hubo un trabajo muy importante. ¿Te consideras rehabilitado o no? Sí, yo me considero rehabilitado. ¿Y si hay tentación de que alguien te ofrezca un porro o algo de eso? ¿Alguna vez has tenido la tentación de volver a caer en ello? Sí. Pero lo que pasa es que justamente por lo que te estoy diciendo, yo ahora sé cómo tomo mis decisiones y sé a partir de qué tengo que tomar las decisiones. Sé que una situación no se arregla
con 10 minutos de placer o cayendo en un deseo. Una situación se arregla afrontándola y se arregla, bueno, pues yo tengo un problema con esta persona, tengo un problema en el trabajo, pues voy a ir a hablar, no voy a necesitar un bastón, me va a bastar lo que es pues mi fuerza interior. Tony, tienes un hijo pequeño, lo he conocido hace un instante, aquí estaba cerca del estudio. ¿Cómo crees que debe ser tu relación con él a la hora de hablarle del tema drogas y qué es lo que tú aconsejarías a otros padres que tienen hijos? Primero de todo, la información nunca hace daño. Yo creo que hablarlo claramente en algún momento... Bueno, mi hijo, de hecho, conoce cuál ha sido mi proceso y al final lo fue sabiendo, hablando a un niño siempre. Primero de esto es estar pendientes de cómo está creciendo, por supuesto, estar viendo si él es capaz de ver cómo es su situación y de echarle cara a esa situación. ¿Me explico? Eso sobre todo. Y sobre todo es que, a lo mejor me repito, pero esa educación en valores yo la veo básica porque es la que recibíamos, el diálogo, el estar pendientes de cómo le está creciendo. Tony Moll, muchas gracias por estar con nosotros en Enfoque y muy buenas noches. Muy buenas noches. Hasta ahora. Bueno, no sé si alguno de nuestros invitados tiene algo que decir, añadir a lo que ha dicho el señor Moll. Señor Borràs, adelante. Yo creo que hay un elemento importante, el hecho de que hay gente que toma cannabis para experimentar sus efectos psicoactivos. Y a esta gente le produce placer, porque cuando tenemos tantos consumidores es porque hay gente que le produce placer. Pero hay otro tipo de gente que lo toma para llenar vacíos, porque tiene determinados problemas psicológicos y se automedica y toma cannabis para paliarlos. Esta es otra situación. Yo creo que cada una de las personas que nos ven tendrían que analizar el por qué consumen. En este caso, esta sustancia o cualquier otra. Que yo creo que hay otro elemento importante, es que hay que diferenciar muy bien todas las sustancias porque cada uno tiene sus características y su motivación de consumo. Vamos con el señor Barriuso y enseguida, perdón Ángel, el señor Barriuso ha pedido la palabra, sí. Sí, a mí me ha parecido especialmente interesante ese planteamiento, precisamente. El problema no es tanto la sustancia como lo que se busca a través de esa sustancia. El problema no es si la sustancia es legal, ilegal, ni siquiera si hay una sustancia o no, sino el comportamiento en sí y sobre todo lo que esconde ese comportamiento, el tipo de problemas que subyacen a ese comportamiento. Por lo tanto, pienso que hay que dejar de poner el acento tanto en la sustancia y ponerlo más en las condiciones que hacen que determinadas personas desarrollen comportamientos adictivos. Fundamentalmente eso. Y por lo tanto, creo que no hay que centrarse solamente, no hay que centrarse solamente en los casos problemáticos y relacionarlos inmediatamente con la sustancia, sino saber por qué de todas las personas que consumen, algunas tienen problemas y otras no, y dejar de echarle la culpa siempre a la sustancia. Ángela Balbé, yo haría una pregunta rápida para todos en este momento y es la que planteábamos antes de ir a publicidad y era si son partidarios o no de la legalización o normalización, como decía el señor Barriuso. Yo sí soy partidaria de la legalización porque creo que la no legalización, la prohibición incita al consumo y las campañas a este respecto con el cannabis me dan la razón. A mí me preocupan los adolescentes más que los adultos su comportamiento con las drogas entra dentro de su libertad individual, como hablábamos antes, pero los adolescentes, a pesar de que los eduques en valores, a pesar de que estés pendiente de ellos, cuentan con un elemento que es fundamental en sus vidas. Son gente sin experiencia que se ve sometida a una terrible presión social, la presión del ambiente, y ahí es donde hemos banalizado el consumo de las drogas, donde lo hemos normalizado a pesar de su prohibición. Señor Mejías. Sí, muy telegráficamente primero... sí, le voy a pedir que sea muy telegráfico, claro, porque vamos a ir enseguida a los telespectadores porque están llegando muchos emails. En primer lugar, yo estoy de acuerdo con que no hay que poner el acento en la sustancia. En segundo lugar, ya estoy menos de acuerdo en que tengamos que poner el acento en las supuestas debilidades del individuo. Por supuesto que eso es un factor, pero no es menos cierto que en los últimos años, y es una tendencia que no hace más que crecer, la gente cuando le preguntas te dicen que consume diferentes cosas fundamentalmente por divertirse. No porque tenga problemas, no para evadirse, sino por divertirse. Por tanto, en lo que yo ahora pondría el acento no es en la sustancia. En el individuo siempre hay que ponerlo, pero yo sobre todo me fijaría en algo que habitualmente no nos fijamos, y es en ese contexto sociológico que en este momento entiende que para divertirse hay que consumir. Y eso tiene mucho que ver con el mensaje que demos, por una parte. Por otra parte, respecto a la legalización. Dijo telegráficamente, señor Mejías. Legalización. Si yo no creo
que la ley va a por sí misma solventar los problemas, no entiendo cómo otra forma de entender la ley los iba a solventar. En segundo lugar, el que se consuma por el que esté prohibido es un constructo que yo entiendo que tiene una lógica muy atractiva, sí, pero claro, empíricamente está demostrado en muy pocos casos. Lo que sociológicamente está demostrado es que a más accesibilidad, más consumo. Y en tercer lugar, a mí no me gustaría que en relación con otras sustancias tengamos la misma situación que tenemos con una sustancia paradigmáticamente legalizada y normal, que es el alcohol. Señor Gómez. Bueno, muy brevemente, sí le voy a pedir, por favor, que sean muy breves. Porque simplemente dos cosas. Una en relación con el testimonio que acabamos de escuchar de la persona que precisó tratamiento durante varios meses para mantener la opinión que mantiene ahora, con lo cual es un testimonio muy plausible a mi juicio, porque básicamente lo que hay de fondo es un proceso de maduración de la persona. Bien, y segundo, el tema de la liberalización. El cannabis está legalizado, no nos olvidemos de que hay leyes que determinan cómo debe producirse, traficarse o mantenerse el consumo. Por tanto, lo que estamos manifestando es no si debe de legalizarse o no, que está legalizado, tiene un sistema legal que regula, por lo tanto lo que está diciendo es liberalizar, y obviamente yo soy médico, en ningún caso puedo sostener que se liberalice, primero porque el contexto internacional no está precisamente en favor de la liberalización, y el contexto europeo tampoco, y sobre todo porque España, seguramente que si analizásemos el sistema legal comparativamente en toda Europa, es el país que más liberalizado, entre comillas, tiene estos consumos. Lo siento. No hablamos de liberalizar, sino de regulación no prohibicionista, que es algo totalmente diferente. Bien. Es decir, no hablamos de ausencia de regulación, sino de establecer una regulación distinta que no se base en las leyes represivas que tenemos en este momento. Me dejan solamente para el señor Borràs un sí o un no. Es difícil, la pregunta es difícil. Yo creo que hay que regular el tema. Yo estoy un poco por el modelo holandés, que es otra posibilidad, pero que ahora no tendremos tiempo de debatir. Pero lo que sí creo, un poco contrarrestando el hecho de que a más sustancia y más oferta, más consumo, a más información, menos consumo. Eso estoy Eva seguro. Triviño está recibiendo todos esos emails, están llegando muchísimos a nuestra redacción. Eva, tenemos poco tiempo, evidentemente, tenemos aproximadamente unos 5 minutos. Por eso, brevedad en las preguntas y brevedad les pido a todos ustedes en la respuesta, por favor. Adelante, Eva. Buenas noches. Hay muchísimos enfermos que nos han escrito diciendo que a ellos les viene muy bien el uso del cannabis, que les está aliviando y así consiguen llevar una vida bastante mejor. Luego, por otro lado, hay varias personas que nos han preguntado por qué hay drogas de primera, como el alcohol y el tabaco, y drogas de segunda, como la marihuana. Y Andrés de Málaga pregunta si es igual de malo fumar cannabis que fumar tabaco. Señor Gómez, por ejemplo. Bueno, no sé si podemos contestar a las tres cosas, pero que haya enfermos que puedan sentir un beneficio subjetivo, pues me parece muy deseable, pero que yo como médico tengo que esperar a que ese beneficio subjetivo se transforme en un beneficio objetivo, y eso implica ensayos clínicos como el que se está en fase de inicio en Cataluña y otros. Respecto a si es lo mismo, ¿por qué el alcohol y el tabaco en España están, digamos, admitidos y otras cosas no? Pues porque la tradición y la cultura evidentemente determinan cuáles son las sustancias de cada latitud, y el cannabis hasta hace unas décadas no era una sustancia tradicional, etcétera, etcétera. Y bueno, la otra cuestión, pues... Sí. Bueno, podríamos entrar en disquisiciones históricas sobre si el cannabis es tradicional o no en España, teniendo en cuenta que aparece en la Celestina, que en la época de Al-Ándalus, en las universidades les pido, por favor, que contesten a las preguntas, no a... Pues creo que es evidente que aquí no es un problema de tradición. Si hablamos de cultura, es evidente que en España ha habido un cambio cultural profundo en torno al cannabis y que hay una realidad social que ha desbordado hace muchísimo tiempo a la realidad legal. En España hay cientos de miles de personas que utilizan de manera habitual cannabis y que en la mayoría de los casos manifiestan que ese consumo no les provoca graves problemas. Y en todo caso, aunque se los provocara, ellos deciden libremente hacerlo. No entiendo por qué debemos seguir teniendo unas leyes que estigmatizan, que criminalizan a esas personas y que causan más problemas de los que realmente al final intentábamos impedir. Eva Triviño, más preguntas, por favor. Sí, Eva tiene 26 años y lleva 10 años fumando cannabis. Le han diagnosticado psicosis cannábica y le pregunta al señor Mejías de qué se trata. Es un cuadro psicótico y por tanto es un cuadro que se caracteriza por decirlo simplemente, por vivencias delirantes y por quizás alucinaciones, etcétera, y que está desencadenado por o
por el cannabis sin más, o en una personalidad predispuesta lo ha puesto en marcha, o a veces es sencillamente un cuadro tóxico. Entonces tiene que ver con el cannabis y desde luego nunca se va a... Probablemente nunca hubiera aparecido si no hubiera sido por el cannabis y desde luego nunca va a poder remitir si no deja de fumar cannabis. Esta es una de las situaciones que afortunadamente se da en pocos casos, pero que antes que se da. Sí. Evidentemente la inmensa mayoría de los que fuman afortunadamente no tienen problemas, también la inmensa mayoría de los que beben afortunadamente no tienen problemas. Eso no quiere decir que cuanto más fumen, más problemas va a haber. Sí, pero también debería ser un tratamiento similar. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta, porque nos queda muy poco tiempo. Adelante, Eva, por favor. Javier pregunta cómo es posible que proliferen las tiendas donde se venden semillas de cannabis si luego la administración dedica enormes cantidades de dinero a penalizar su consumo. Tendríamos que tener aquí alguien. Bueno, yo insisto que la clave es el ánimo de lucro que hay detrás de todo este debate, y por lo tanto que no es un debate inocente, hay muchos intereses. Bueno, y además no hay un marketing muy bien hecho. No se refiere a este debate de enfoque, se refiere al debate general, al debate que hay sobre el cannabis. Sí. Y por tanto hay que felicitar a los que están haciendo esto porque han conseguido poner, digamos, la situación sociológica a favor del consumo. Y por lo tanto quiere decir que hemos de aprender de esa apología. Porque los mecanismos oficiales que se han gastado en prevención pues no han dado tanto resultado. Se nos va el tiempo, lo siento muchísimo. ¿Usted qué prefiere? ¿Tiendas e información y pago de impuestos o mafias? Lo siento muchísimo, pero ya no se les va a oír a ustedes. Ya no se les oye, lo siento muchísimo. Esto ha sido todo por hoy. El próximo martes, lo siento porque el tiempo se nos ha acabado, pero el próximo martes tendremos un nuevo debate y es sobre el creciente aumento del acoso escolar en los institutos. Los insultos, las peleas, la falta de respeto, incluso a los profesores, son cada vez más comunes en los colegios españoles. Hablaremos con chavales que están siendo acosados y maltratados por sus compañeros y con profesores que padecen depresiones, por ejemplo, debido al estrés al que se ven sometidos. Les esperamos aquí en Enfoque. Hasta el martes, muy buenas noches y feliz semana. Con un fármaco, con extracto de cannabis, buscando las posibilidades de la sustancia para aliviar síntomas de determinadas enfermedades. Yo creo que este es un elemento importante y hemos de diferenciarlo muy bien del uso recreativo. Señor Bóves, ¿qué piensa usted? Bueno, pues yo creo que efectivamente empezamos a poner las cosas claras, diciendo que una cosa es ensayar hasta dónde hay un beneficio esperable en base a unas supuestas observaciones de aplicación, y para ello pues hay que ensayar con método científico para comprobar que lo que realmente encontramos es atribuible a la sustancia y que eso persiste y tiene unos efectos beneficiosos y puede tener también unos efectos secundarios o de dificultades de tolerarse. Por lo tanto, yo obviamente tengo que estar en favor de que se estudien las posibilidades terapéuticas de cualquier sustancia, esté en la naturaleza, o sea de síntesis, o sea semisintética, o haya sido producida por el procedimiento que sea. Así que los médicos tradicionalmente estamos acostumbrados a probar que las sustancias de la naturaleza y otras elaboradas por procedimientos distintos puedan ser eficaces o efectivas para distintos subgrupos de la población. Yo me pregunto, y supongo que muchas personas se lo están preguntando desde su casa, si no estamos confundiendo a la población al hablar de drogas y de fármacos que se obtienen de adicción. Muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Martín Barriuso, presidente de la Federación Estatal de Asociaciones Cannábicas. Bienvenido, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y también está con nosotros Ángela Balvey, que es escritora y colaboradora de varios medios de comunicación, entre otros Radio Nacional de España. Muy buenas noches. Buenas noches. A todos ustedes les invito a que desde sus casas nos hagan llegar sus opiniones y preguntas a nuestro email, enfoque@ertve.es. Se las trasladaremos a nuestros invitados ya en la segunda parte de nuestro programa. El cannabis es la droga más consumida en España, sobre todo entre los grupos más vulnerables, los menores y jóvenes, y es una droga, y conviene aclararlo, porque puede provocar daños a quienes la consumen, y al menos así lo afirman numerosos especialistas. Pero señor Borrás, ¿es lo mismo fumarse un porro que consumir un fármaco derivado de la planta de la marihuana? Yo creo que es muy diferente, ¿no? Yo creo que las dos situaciones tienen enfoques distintos y el abordaje es distinto también. En este sentido, yo creo que el programa que se va a iniciar en Cataluña
parte de un consenso importante por parte de todos los profesionales. Hay médicos especialistas que estarán en el programa, farmacéuticos, farmacólogos, que bajo un rigor científico han decidido desarrollar un programa. Este spray, que les voy a mostrar ahora, contiene extractos vegetales de cannabis, de marihuana, y se aplica debajo de la lengua. Se llama Sativex. Y pues bien, a partir del próximo mes de noviembre va a empezar a ser dispensado en Cataluña bajo receta médica a un grupo de 600 enfermos de cáncer, esclerosis múltiple y dolores crónicos que no han respondido a los llamados tratamientos convencionales. Se trata de un programa científico de los muchos que se realizan en otras partes del mundo con el que se pretende investigar y desarrollar posibles aplicaciones médicas del cannabis. Pero este es solo un aspecto de la droga, el otro aspecto es más sórdido y me refiero lógicamente al de las mafias de traficantes, al de su presencia en nuestra vida diaria. 3 de cada 10 menores de 30 años consumen hachís y aseguran que no les cuesta demasiado conseguirlo. Bueno, pues para hablar de estos dos aspectos nos acompañan Julio Boves, que es experto de la Comisión Clínica del Plan Nacional contra las Drogas y catedrático de Psiquiatría de la Universidad de Oviedo. Muy buenas noches. Buenas noches. También está con nosotros Rafael Borrás, vocal del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona y miembro de la Comisión para el Uso Terapéutico del Cannabis. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Buenas noches. Eusebio Mejías, que es psiquiatra y director técnico de la Fundación de Ayuda a la Droga. Enfoque pasa un día con una enferma de cáncer que encuentra alivio consumiendo cannabis. ¿Quién te iba a decir a ti que ibas a haber cultivado alguna vez en tu vida marihuana? Pues nadie. Si no es por tu cáncer, hija, jamás. Algunos médicos son cautos al hablar de los beneficios de la marihuana. En este momento no disponemos de datos ni de conocimiento suficiente para poder recomendar a nadie el uso del cannabis en terapéutica oncológica. Los psiquiatras alertan del aumento del consumo de cannabis en los jóvenes, una droga que encuentran fácilmente. En el colegio, o cerca del colegio, un 70% de los jóvenes españoles dicen que les sería fácil conseguir cannabis. Las consecuencias del consumo de hachís preocupan a los especialistas. Aumenta el riesgo de padecer algún tipo de enfermedades psiquiátricas graves, como por ejemplo la esquizofrenia, o la psicosis tóxica, o la depresión. Muy buenas noches. Hoy vamos a tratar un asunto complicado y polémico de la misma planta. Probablemente sí estamos confundiendo, pero no porque se den estas dos circunstancias, que por otro lado es algo absolutamente conocido, es decir, no es la primera vez que se extrae una utilidad terapéutica de un producto que tiene que ver también con una forma de abuso, con una droga. Por ejemplo, el opio es una sustancia que claramente está connotada como una sustancia de abuso y, sin embargo, nadie duda de la eficacia terapéutica de los opiáceos. Y nadie confunde eso. Yo no he oído a nadie decir, fíjese usted si es buena la heroína, que hasta sirve para curar. Nadie lo dice. Y, sin embargo, sí lo he oído de, fíjese qué buena es la marihuana, que por ser buena hasta cura. Ahí hemos generado una confusión. No sé quién es responsable último, pero ciertamente esa confusión es la que conviene aclarar. Ningún reparo al uso terapéutico, una vez que se demuestre, de un producto farmacológico, y otra cosa que no tiene nada que ver con esto, es que eso legitime el uso general, llamado recreativo, de la sustancia que está en origen de ese producto. Nada que ver. Yo no sé, Martín Barrioso, lo que piensa al respecto. Pues a mí me parece que la cuestión fundamental es sobre todo el sufrimiento de las personas.